El crepúsculo de los sajones, en el año del señor 1066. Inglaterra era un reino al borde del abismo. Las colinas verdes y los valles brumosos de la isla, bañados por la luz plateada de un sol otoñal, ocultaban una tormenta que pronto cambiaría el rumbo de su historia. El rey Eduardo el Confesor, un hombre piadoso pero débil, había muerto en enero sin dejar un heredero claro. Su fallecimiento no fue solo el fin de un reinado, sino el preludio de un conflicto que enfrentaría a tres hombres ambiciosos, cada uno convencido de que el trono de Inglaterra le pertenecía por derecho. En Londres, la poderosa asamblea de nobles conocida como el Witenagemot se reunió en una sala de piedra fría, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Allí, entre murmullos de intriga y miradas cargadas de desconfianza, coronaron a Harold Godwinson, conde de Wessex, como rey de Inglaterra. Harold, un hombre de rostro curtido y mirada penetrante, era un líder respetado, conocido por su valentía y astucia. Sin embargo, su ascenso al trono no fue bien recibido por todos. En tierras lejanas, dos rivales observaban con codicia la corona sajona: Harald Hardrada, el feroz rey de Noruega, y Guillermo, el implacable duque de Normandía. El juramento roto. Guillermo de Normandía, conocido como el bastardo por su origen ilegítimo, era un hombre de voluntad de hierro. En su castillo de Rouen, rodeado de tapices que narraban las hazañas de sus antepasados vikingos, Guillermo recordaba una promesa que, según él, le había hecho el rey Eduardo años atrás. Se decía que, en un encuentro en Normandía, Eduardo había jurado que Guillermo sería su sucesor, pero lo que inflamaba aún más su ira era un juramento que el mismo Harold Godwinson había hecho. Años antes, tras un naufragio en las costas normandas, Harold había sido rescatado por Guillermo. En agradecimiento, y bajo presión, Harold juró sobre reliquias sagradas apoyar la pretencia de Guillermo al trono inglés. Ahora, con Harold coronado rey, ese juramento había sido roto, y la traición era un delito que Guillermo no perdonaría. En las tierras frías del norte, Harald Hardrada, apodado el Despiadado, también reclamaba el trono. Este gigante vikingo, cuya leyenda lo pintaba como un guerrero invencible, basaba su pretencia en un antiguo acuerdo entre reyes daneses y sajones. Aliado con Tostig, el hermano traidor de Harold, Harald soñaba con conquistar Inglaterra y añadirla a su imperio nórdico. Sus naves, con proas talladas en forma de dragones, ya surcaban el mar hacia las costas inglesas. La sombra de Stamford Bridge. Harold Godwinson no tuvo tiempo de saborear su corona. Apenas había asumido el trono cuando llegaron noticias alarmantes. Harald Hardrada y Tostig habían desembarcado en el norte de Inglaterra con un ejército de vikingos. Sin dudarlo, Harold reunió a sus hombres y marchó hacia el norte, recorriendo más de 300 kilómetros en solo 4 días, una hazaña que asombró incluso a sus enemigos. En la llanura de Stamford Bridge, el 25 de septiembre de 1066, los sajones se enfrentaron a los vikingos en una batalla feroz. La leyenda cuenta que un solo guerrero sajón, armado con un hacha, defendió un puente estrecho contra docenas de vikingos, dando tiempo a Harold para organizar sus fuerzas. El choque fue brutal. Las hachas sajanas y las espadas vikingas chocaban en un frenesí de sangre y acero. Harold, montado en su caballo, dirigía a sus hombres con gritos que resonaban sobre el rugido del combate. Al final Harald Hardrada cayó, atravesado por una flecha en la garganta, y Tostig, el hermano traidor, también encontró la muerte. La victoria fue para Harold, pero el costo fue alto. Sus hombres, exhaustos, apenas tuvieron tiempo de celebrar antes de que llegaran nuevas noticias. Guillermo de Normandía había desembarcado en el sur, en Pevensey, con un ejército formidable. El viaje al sur, Harold, con el rostro marcado por la fatiga y la determinación, ordenó a sus hombres marchar de regreso al sur. Los caminos embarrados, las lluvias otoñales y el peso de las armaduras convertían cada paso en una prueba de resistencia. Los soldados sajones, muchos de ellos simples campesinos armados con lanzas y escudos, murmuraban entre sí. ¿Cómo enfrentaremos a otro enemigo tan pronto?, se preguntaban. Pero Harold, con su carisma y su fe inquebrantable, los animaba. Somos los hijos de Inglaterra, les decía. Nuestra tierra no caerá en manos de extranjeros mientras haya aliento en nuestros cuerpos. En las aldeas por las que pasaban, los campesinos se unían a la marcha,
portando horcas y hachas improvisadas. Las mujeres ofrecían pan y cerveza a los soldados, mientras los niños corrían junto a la columna, fascinados por las cotas de malla y los escudos pintados con cruces. Pero en el corazón de Harold, una sombra crecía. Sabía que Guillermo no era Hardrada. El duque normando era un estratega brillante, con un ejército disciplinado que combinaba arqueros, infantería y, lo más temido, caballeros montados. Harold sabía que la batalla que se avecinaba sería diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Mientras tanto, en las costas del sur, Guillermo supervisaba la construcción de un campamento fortificado. Sus hombres, normandos, bretones y franceses, trabajaban sin descanso, descargando provisiones y afilando espadas. Guillermo, de pie en una colina, observaba el horizonte inglés con una mezcla de ambición y reverencia. «Esta tierra será mía», murmuró, mientras el viento llevaba sus palabras hacia el mar. Pero también sabía que Harold no se rendiría fácilmente. La batalla por el trono de Inglaterra estaba a punto de comenzar, y solo uno de los dos saldría con vida. Los preparativos para la tormenta, el amanecer del 13 de octubre de 1066, pintó el cielo de Sussex con tonos de ámbar y púrpura, pero bajo esa belleza se cernía la sombra de la guerra. En las tierras del sur de Inglaterra, dos ejércitos se preparaban para un enfrentamiento que decidiría el destino de un reino. Harold Godwinson, rey de los sajones, y Guillermo de Normandía, el duque invasor, sabían que la batalla que se avecinaba no sería solo un choque de espadas, sino una prueba de voluntades, estrategias y destinos. El campamento sajón, la fuerza de la tradición. Harold y sus hombres llegaron exhaustos a las cercanías de Hastings. Tras su larga marcha desde Stamford Bridge, las huellas de la batalla contra los vikingos aún marcaban sus rostros. Barbas empapadas de sudor, armaduras abolladas y ojos que reflejaban tanto orgullo como fatiga. En una colina conocida como Senlac, a pocos kilómetros de la costa, Harold decidió establecer su posición. La elección no fue casual. La elevación del terreno ofrecía una ventaja defensiva natural, con pendientes pronunciadas que dificultarían cualquier asalto frontal. Además, los sajones conocían bien estas tierras. Sus antepasados habían luchado en colinas similares, protegidos por muros de escudos impenetrables. El campamento sajón era un hervidero de actividad. Los soldados, unos 7 hombres, trabajaban bajo las órdenes de los tanes, los nobles leales a Harold. La mayoría eran fyrd, milicianos campesinos que empuñaban lanzas, hachas y escudos redondos de madera reforzados con hierro. Entre ellos destacaban los housecarls, la élite de la infantería sajona, hombres robustos armados con hachas de doble filo que podían partir un yelmo con un solo golpe. Mientras afilaban sus armas junto a las fogatas, los hombres intercambiaban historias de la reciente victoria en Stamford Bridge, aunque algunos susurraban con inquietud sobre los rumores de los jinetes normandos, una fuerza desconocida para ellos. Harold, montado en su caballo, recorría el campamento, deteniéndose para hablar con sus hombres. Su presencia era un bálsamo para los corazones cansados. A un joven fyrd, un muchacho de apenas 17 años llamado Eadric, le dijo: «No luches por mí, sino por Inglaterra. Esta tierra es tu hogar, y nadie te la arrebatará mientras sostengas tu escudo». Eadric, con el rostro iluminado por la admiración, asintió con firmeza, aunque en su interior temblaba ante la perspectiva de enfrentar a los invasores. Sin embargo, no todos en el campamento compartían la confianza de Harold. Algunos tanes, como Leofwine, uno de los hermanos del rey, expresaban dudas en privado. «¿Podemos resistir otro asalto tan pronto?», preguntó Leofwine en una reunión en la tienda de Harold, iluminada por velas que proyectaban sombras en los rostros cansados. «Nuestros hombres están agotados, y los normandos están frescos. Deberíamos esperar refuerzos del norte». Pero Harold, con una chispa de determinación en los ojos, respondió: «Si esperamos, Guillermo consolidará su posición. Debemos enfrentarlo ahora, en nuestro terreno, con nuestra fuerza. La colina de Senlac será nuestra fortaleza. El campamento normando, la ambición de un conquistador, a pocos kilómetros, en la llanura cerca de la costa, el campamento de Guillermo de Normandía era un modelo de disciplina militar. Los normandos, junto con sus aliados bretones y franceses,
Habían levantado fortificaciones de madera en Pevensey y Hastings, asegurando una base sólida para su invasión. Las tiendas de lona blanca se alzaban en filas ordenadas, y el aire estaba cargado del olor a humo, cuero y metal. Los hombres de Guillermo entre 7-0 y 8-0 eran una fuerza diversa. Arqueros diestros, infantes armados con espadas y escudos, y lo más importante, caballeros montados, cuya presencia intimidaba incluso a los más valientes. Guillermo, un hombre de estatura imponente y mirada fría, dirigía cada detalle con precisión. Había aprendido el arte de la guerra desde niño, y su experiencia en las campañas de Normandía le había enseñado a no subestimar a sus enemigos. Sin embargo, también sabía que la moral de sus hombres era crucial. Por las noches, reunía a sus capitanes en su tienda, donde un tapiz bordado con escenas de batallas colgaba como recordatorio de su linaje guerrero. Harold es un hombre valiente, pero está cansado, les dijo una noche, sosteniendo una copa de vino. Sus hombres son fuertes, pero no están preparados para nuestra forma de luchar. Los aplastaremos con astucia y fuerza. Entre los normandos, destacaba un joven caballero llamado Ivo de Rouen, cuya destreza con la lanza era legendaria. Ivo, con su armadura reluciente y su caballo negro como la noche, soñaba con ganarse un título en Inglaterra. Pero no todos compartían su entusiasmo. Algunos soldados bretones, menos leales a Guillermo, murmuraban sobre los riesgos de enfrentarse a los sajones en su propio terreno. Dicen que los sajones forman muros de escudos que ni un ariete puede romper, comentó un arquero mientras tensaba su arco. Guillermo, al escuchar estos rumores, recorrió el campamento al amanecer, prometiendo tierras y riquezas a quienes lucharan con valor. «Esta isla será nuestra», proclamó, y sus palabras resonaron como un tambor de guerra. Las estrategias enfrentadas, Harold sabía que su mejor oportunidad residía en la defensa. Ordenó a sus hombres formar un muro de escudos en la cima de la colina de Senlac, una táctica que los sajones habían perfeccionado durante generaciones. Los Housecarls se colocaron en el centro, con los Fyrd a los flancos, creando una línea impenetrable. Harold instruyó a sus hombres: «No rompan la formación, pase lo que pase. Que los normandos se estrellen contra nosotros como las olas contra las rocas». Su plan era simple pero efectivo: resistir el asalto normando y agotar a sus enemigos hasta que se retiraran o cometieran un error. Guillermo, por su parte, planeaba un ataque más dinámico. Sus arqueros abrirían la batalla, debilitando las líneas sajonas con una lluvia de flechas. Luego, su infantería avanzaría para probar la resistencia del muro de escudos, mientras los caballeros esperaban el momento oportuno para cargar. Guillermo sabía que los sajones no estaban acostumbrados a enfrentar caballería, y planeaba explotar esa debilidad. Además, había oído rumores sobre la impetuosidad de los Fyrd, que a menudo abandonaban sus posiciones para perseguir al enemigo. En su mente, ya visualizaba una maniobra audaz, una retirada fingida que atraería a los sajones fuera de su posición ventajosa. La víspera de la batalla, la noche antes de la batalla, los dos campamentos estaban envueltos en un silencio inquietante, roto solo por el crepitar de las fogatas y el murmullo de las oraciones. En el lado sajón, un sacerdote bendijo a los hombres, rociando agua bendita sobre los escudos alineados. Harold, arrodillado en la hierba húmeda, rezó por la fuerza para proteger a su pueblo. En su corazón, sabía que esta batalla no solo decidiría su destino, sino el de toda Inglaterra. En el campamento normando, Guillermo reunió a sus hombres para un último discurso. Bajo la luz de las antorchas, su figura parecía más grande que la vida. «Mañana», dijo, «no solo lucharemos por un trono, sino por la gloria que resonará a través de los siglos. Inglaterra será nuestra, y vuestros nombres serán recordados para siempre». Los hombres rugieron en aprobación, golpeando sus escudos con las espadas. Mientras la luna se alzaba sobre la colina de Senlac, ambos ejércitos se preparaban para el amanecer. En sus sueños, Harold veía un campo cubierto de sangre, pero también la esperanza de una Inglaterra unida. Guillermo, en cambio, soñaba con un reino bajo su dominio, un legado que lo convertiría en leyenda. La batalla de Hastings estaba a punto de comenzar, y con ella, el destino de una nación cambiaría para siempre. El choque de los titanes, el amanecer del 14 de octubre de 1066, trajo consigo un cielo cubierto de nubes grises
que parecían presagiar la tormenta de acero y sangre que estaba por desatarse. En la colina de Senlac, los sajones de Harold Godwinson se alzaban como un muro viviente, sus escudos alineados en una formación impenetrable, sus rostros endurecidos por la determinación. A los pies de la colina, el ejército normando de Guillermo, el duque de Normandía, se desplegaba en una línea ordenada, con arqueros al frente, infantería en el centro y caballeros montados en los flancos. El aire estaba cargado de tensión, y el sonido de cuernos de guerra resonaba como un lamento fúnebre. El primer asalto. La lluvia de flechas. A las 9 de la mañana, Guillermo dio la señal. Un cuerno normando rompió el silencio, y una nube de flechas surcó el cielo, silbando como un enjambre de avispas. Los arqueros normandos, entrenados durante años en las llanuras de Francia, dispararon con precisión, pero las flechas chocaban inútilmente contra los escudos sajones. Los housecarls, en el centro de la formación, levantaron sus escudos de madera reforzados con hierro, creando un tejado protector que desviaba la mayoría de los proyectiles. Algunos Fyrd, menos experimentados, gritaban de dolor cuando una flecha encontraba su marca, pero la línea sajona se mantenía firme. Harold, desde lo alto de la colina, observaba con una mezcla de orgullo y cautela. Montado en su caballo, con su estandarte dorado ondeando al viento, gritó: «Mantened la línea, que no pase ni un normando». Sus hombres respondieron con un rugido, golpeando sus escudos con las lanzas. Eadric, el joven Fyrd, apretaba su lanza con manos temblorosas, pero la presencia de Harold le daba valor. «Si el rey confía en nosotros, no fallaremos», pensó, mientras una flecha rozaba su hombro, dejando un hilo de sangre. Guillermo, desde la base de la colina, frunció el ceño al ver la ineficacia de sus arqueros. Ordenó a su infantería avanzar, un contingente de normandos y bretones armados con espadas y hachas. Los soldados subieron la pendiente embarrada, resbalando en la hierba húmeda, mientras los sajones los recibían con una lluvia de piedras y jabalinas. El choque fue brutal. Las hachas sajonas descendían con fuerza, partiendo escudos y yelmos, mientras los normandos respondían con tajos precisos. Pero el muro de escudos sajón era inquebrantable, y los atacantes se vieron obligados a retroceder, dejando un rastro de cuerpos en la ladera. La maniobra de Guillermo. La retirada fingida. Tras varias horas de combates infructuosos, Guillermo comprendió que un asalto frontal no rompería la defensa sajona. Sus hombres estaban cansados, y los bretones, en el flanco izquierdo, comenzaban a mostrar signos de desmoralización. Fue entonces cuando el duque decidió emplear una táctica arriesgada pero astuta: la retirada fingida. Había oído historias de cómo los Fyrd sajones, en su fervor, a menudo abandonaban sus posiciones para perseguir al enemigo. Si podía atraerlos fuera de la colina, sus caballeros tendrían la oportunidad de atacar. Guillermo reunió a sus capitanes, entre ellos Ivo de Rouen, el joven caballero de armadura reluciente. «Haced que vuestros hombres retrocedan», ordenó, «que parezca una retirada desordenada, pero mantened la disciplina. Cuando los sajones bajen, los aplastaremos». Ivo asintió, aunque en su interior sentía una punzada de inquietud. Sabía que una maniobra así dependía de la precisión y la coordinación. Algo difícil en el caos de la batalla. El plan se puso en marcha. Los normandos, tras otro asalto fallido, comenzaron a retroceder, algunos arrojando sus escudos al suelo para simular pánico. Los sajones, desde la colina, vieron la aparente desbandada y estallaron en vítores. Algunos Fyrd, ansiosos por la gloria, rompieron la formación y corrieron ladera abajo, blandiendo sus armas. Eadric, llevado por la emoción, se unió a la persecución, ignorando las órdenes de su capitán de mantenerse en la línea. Harold, al ver el desorden, gritó: «Volved». Es una trampa, pero su voz se perdió en el fragor. En el momento preciso, los normandos dieron media vuelta. Los caballeros de Guillermo, hasta entonces mantenidos en reserva, cargaron con una furia devastadora. Los cascos de los caballos resonaban como truenos, y las lanzas normandas atravesaban a los sajones desprevenidos. Eadric, atrapado en campo abierto, vio a un caballero normando, Ivo, galopar hacia él. Intentó levantar su lanza, pero la fuerza del impacto lo derribó, y el mundo se desvaneció en un destello de dolor. El punto de inflexión. La muerte de un rey.
La retirada fingida había abierto brechas en el muro sajón, pero la batalla aún estaba lejos de decidirse. Harold, consciente del peligro, reagrupó a sus housecarls en el centro, reforzando la línea. Los normandos lanzaron otro asalto, esta vez combinando arqueros, infantería y caballería en un ataque coordinado. Las flechas volvían a caer, ahora con mayor precisión, mientras los caballeros cargaban contra los flancos debilitados. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de rojo, cuando ocurrió el momento que cambiaría la historia. Según la leyenda, una flecha perdida, disparada por un arquero normando, surcó el aire y se alojó en el ojo de Harold. El rey sajón, de pie junto a su estandarte, cayó de rodillas, con un grito que heló la sangre de sus hombres. Los housecarls, horrorizados, se agruparon a su alrededor, pero la herida era mortal. Harold, con la fuerza que le quedaba, intentó levantarse, pero su cuerpo se desplomó sobre la hierba ensangrentada. La noticia de la muerte de Harold se extendió como un incendio. Los sajones, sin su líder, comenzaron a perder la cohesión. Algunos thanes, como Leofwine, intentaron mantener la formación, pero el pánico se apoderó de los Fyrd. Los normandos, al percibir la debilidad, redoblaron su ataque. Guillermo, montado en su caballo blanco, dirigía a sus caballeros con una determinación implacable, cortando a través de las líneas sajonas como una guadaña. El ocaso de la batalla, a medida que la tarde daba paso al crepúsculo, el campo de Senlac se convirtió en un paisaje de devastación. Los cuerpos de sajones y normandos yacían entremezclados, mientras los cuervos comenzaban a descender desde los árboles cercanos. Los últimos housecarls, leales hasta el final, lucharon alrededor del estandarte de Harold, pero uno a uno fueron cayendo bajo las espadas normandas. Ivo de Rouen, cubierto de sangre y polvo, cortó el estandarte sajón con un golpe de su espada. Un gesto que marcó el fin de la resistencia. Guillermo, exhausto pero triunfante, recorrió el campo al anochecer. Sus hombres, aunque victoriosos, estaban agotados, y muchos lloraban a sus camaradas caídos. El duque se detuvo junto al cuerpo de Harold, cuyo rostro, aún con la flecha incrustada, parecía mirar al cielo. Era un hombre valiente, murmuró Guillermo, no sin cierto respeto. Pero no había tiempo para la contemplación. Inglaterra estaba ahora a su alcance, y él no permitiría que nada lo detuviera. El amanecer de un nuevo reino. La noche del 14 de octubre de 1066 envolvió la colina de Senlac en un silencio sepulcral, roto solo por el lamento de los heridos y el graznido de los cuervos que se disputaban los restos del campo de batalla. La hierba, antes verde, estaba ahora teñida de rojo, y los estandartes sajones yacían pisoteados en el barro. Guillermo de Normandía, el duque que había desafiado a un reino, se alzaba victorioso. Pero el costo de su triunfo era evidente en los rostros agotados de sus hombres. La batalla de Hastings había terminado, pero su impacto resonaría a través de los siglos, transformando Inglaterra para siempre. La marcha hacia Londres. Guillermo, ahora conocido como el Conquistador, no perdió tiempo. Sabía que la victoria en Senlac no garantizaba el trono. Debía consolidar su poder antes de que los sajones restantes organizaran una resistencia. Ordenó a sus hombres descansar brevemente en Hastings, donde fortificaron su campamento y atendieron a los heridos. Ivo de Rouen, el joven caballero que había cortado el estandarte de Harold, fue recompensado con tierras prometidas en la Nueva Inglaterra normanda, pero su corazón estaba apesadumbrado. Había visto demasiada muerte en un solo día, y la gloria que soñaba no era tan dulce como había imaginado. En los días siguientes, Guillermo avanzó hacia Londres, la capital sajona, con un ejército reducido pero aún formidable. Su marcha fue calculada, evitando enfrentamientos directos mientras saqueaba aldeas para demostrar su poder. Los sajones, desmoralizados por la muerte de Harold y sus principales thanes, ofrecían poca resistencia. En las aldeas, los campesinos se escondían en los bosques, temerosos de los caballeros normandos cuyos caballos parecían surgir de las pesadillas. Las noticias de la derrota en Hastings se extendían como un incendio, y con ellas el miedo a un futuro incierto. En Londres, el Witenagemot, la asamblea de nobles sajones, se reunió en un estado de desesperación. Sin un líder claro,
Los nobles debatían entre rendirse o resistir. Algunos abogaban por coronar a Edgar Atheling, un joven de la antigua Casa Real de Wessex, pero su edad y falta de experiencia lo hacían un candidato débil. Otros, temiendo la ira de Guillermo, comenzaron a negociar en secreto. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, los nobles sajones, junto con el arzobispo de Canterbury, se reunieron con Guillermo en Berkhamsted y le ofrecieron la corona. El 25 de diciembre de 1066, en la abadía de Westminster, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en una ceremonia cargada de tensión. Mientras el arzobispo colocaba la corona sobre su cabeza, los normandos gritaron en celebración, pero los sajones presentes guardaron un silencio sombrío. La transformación de Inglaterra. La coronación de Guillermo marcó el fin de la era sajona y el comienzo de un nuevo orden. El impacto de la conquista normanda fue profundo y duradero, transformando todos los aspectos de la vida inglesa. Guillermo, consciente de que su poder dependía de controlar a la nobleza, comenzó a reemplazar a los tanes sajones por varones normandos. Las tierras confiscadas fueron redistribuidas entre sus seguidores, creando una nueva élite feudal que juraba lealtad al rey. Ivo de Rouen, ahora señor de una vasta extensión en Sussex, supervisaba la construcción de un castillo de madera, un símbolo del dominio normando que pronto se multiplicaría por toda Inglaterra. La introducción del feudalismo normando trajo consigo un sistema de leyes y tributos que los sajones desconocían. Los campesinos, que antes trabajaban para señores locales, ahora se veían obligados a pagar impuestos y servir a nuevos amos que hablaban una lengua extraña. En las aldeas, el francés normando comenzó a mezclarse con el anglosajón, dando lugar a un idioma híbrido que evolucionaría con el tiempo. Las iglesias, muchas de ellas reconstruidas al estilo románico normando, se convirtieron en centros de poder, donde los obispos normandos predicaban la obediencia al nuevo rey. Sin embargo, la conquista no fue pacífica. En los años siguientes, los sajones organizaron rebeliones en el norte y el este, lideradas por nobles desposeídos y campesinos desesperados. Guillermo respondió con una brutalidad que le valió el apodo de El Conquistador. En el llamado Harring del Norte, sus ejércitos arrasaron aldeas enteras, quemando cosechas y dejando a miles sin hogar. La devastación fue tan severa que, años después, los cronistas describirían el norte de Inglaterra como un desierto donde no crecía nada más que el lamento de los supervivientes. El legado de Hastings, la batalla de Hastings, no fue solo una victoria militar, fue el nacimiento de una nueva Inglaterra. La fusión de las tradiciones sajonas y normandas dio forma a una nación que combinaría la tenacidad anglosajona con la sofisticación administrativa y militar de los normandos. El sistema feudal introducido por Guillermo sentó las bases para la Inglaterra medieval, con sus castillos, caballeros y cortes reales. La lengua francesa, ahora hablada en la corte, influyó en el inglés, enriqueciendo su vocabulario con palabras que aún sobreviven en el idioma moderno. Uno de los legados más duraderos de la conquista fue el Domesday Book, un censo monumental ordenado por Guillermo en 1085 para registrar las tierras y recursos de Inglaterra. Este documento, escrito con una minuciosidad asombrosa, ofrecía una instantánea de un reino en transición, donde los nombres normandos reemplazaban a los sajones en los títulos de propiedad. Para los campesinos, el Domesday Book era un recordatorio de su nueva realidad, un reino gobernado por extranjeros, pero también unificado bajo un solo rey. En las décadas siguientes, los castillos normandos, como los de Londres, Rochester y Dover, se convirtieron en símbolos de poder y control. La arquitectura románica, con sus arcos redondeados y muros robustos, reemplazó las modestas iglesias sajonas. La cultura caballeresca normanda, con sus torneos y códigos de honor, comenzó a impregnar la sociedad, aunque nunca eliminó del todo el espíritu indomable de los sajones. Reflexiones desde la colina. Años después, en las tierras ahora tranquilas de Senlac, los viajeros que pasaban por la colina hablaban de fantasmas que aún blandían hachas y escudos bajo la luz de la luna. Los monjes de la abadía de Battle, construida por orden de Guillermo en el lugar de la batalla como penitencia por la sangre derramada, contaban historias de un rey sajón cuya valentía nunca fue olvidada. Harold Godwinson, aunque derrotado, se convirtió en un símbolo de resistencia, un mártir de la Inglaterra perdida. Guillermo, por su parte, gobernó hasta su muerte en 1087.
dejando un legado que moldearía el destino de Inglaterra y, con el tiempo, de Europa. Su reinado no estuvo exento de conflictos, pero su visión de un reino unificado bajo un gobierno fuerte perduró. La batalla de Hastings, aquel día de octubre de 1066, no fue solo un choque de ejércitos, sino el crisol donde se forjó una nación. En las tabernas de Londres, los trovadores cantaban baladas sobre la colina de Senlac, donde un rey cayó y otro se alzó. Los niños sajones, ahora creciendo en un mundo normando, escuchaban con asombro, preguntándose si algún día su tierra volvería a ser libre. Pero la historia, como un río imparable, seguía su curso, llevando consigo las memorias de Hastings hacia un futuro, donde sajones y normandos, unidos por la sangre y el tiempo, le darían forma a una Inglaterra nueva.